Hoy les traigo una historia que toca el alma, llena de emociones y secretos que pocos conocen. Todos sabemos quién fue Dulce, esa cantante de melodías inolvidables que nos hizo soñar con su voz única. Pero detrás de su sonrisa y éxito, hubo una vida marcada por la tristeza, la soledad y finalmente, la tragedia. Años después de su partida, una de sus grandes amigas, Ofelia Cano, revela detalles desgarradores sobre la vida de Dulce y lo más impactante, cómo su voluntad no fue respetada. Si eres parte de esa generación que creció con sus canciones, quédate con nosotros, porque hoy hablaremos de una historia que pocos se atreven a contar. Dulce, una de las voces más emblemáticas de México, fue el alma de muchos éxitos musicales que aún hoy se escuchan con nostalgia. Desde sus inicios, se destacó no solo por su talento vocal, sino por una presencia que cautivaba a todo aquel que la escuchaba. Pero detrás de esa imagen, la realidad era muy distinta. La fama, aunque le otorgó todo lo que muchas personas soñaban, también trajo consigo una carga pesada: la soledad, la depresión y las luchas internas que pocos sabían. De acuerdo con Ofelia Cano, su amiga cercana, Dulce vivió con una angustia profunda que no pudo superar. La música, que para muchos era su refugio, era para ella una forma de enfrentar el vacío. A lo largo de su carrera, Dulce vivió momentos de intensa melancolía, lejos de los escenarios y rodeada de un círculo muy pequeño de personas. El peso de la fama y las expectativas la ahogaron, y por más que intentó salir a flote, los fantasmas del pasado y las situaciones personales la arrastraron aún más. Lo que es aún más impactante, y que Ofelia Cano revela con un dolor visible, es que Dulce dejó claro en vida cómo quería que fueran sus últimos momentos. Según las declaraciones de Cano, Dulce pidió que se respetara su voluntad de no ser expuesta en un funeral mediático, de no tener una ceremonia pública llena de cámaras y luces. Sin embargo, lamentablemente, eso no fue lo que sucedió. La familia y los involucrados no respetaron sus deseos, y su despedida se convirtió en un espectáculo más para los medios. Fue un golpe fuerte para Ofelia, quien había sido una de las pocas personas que realmente comprendió la dimensión del dolor que vivió Dulce. Además, Ofelia menciona que la cantante, antes de fallecer, sufrió de un gran desgaste emocional, derivado de varias pérdidas importantes en su vida y de un ambiente que no le permitió encontrar paz. La tristeza que había cargado por años, finalmente, la condujo a una depresión irreversible. No fue la enfermedad la que terminó con su vida, sino la combinación de todo lo que llevó dentro de sí, una lucha constante que nunca logró ganar. Dulce, a lo largo de su carrera, fue un reflejo de los altibajos que muchos artistas enfrentan en su vida personal, algo que, a menudo, no vemos desde la comodidad de nuestras pantallas. Nació en un mundo donde el éxito era un destino marcado, pero también, inevitablemente, le trajo consigo las sombras de la soledad y la angustia. Mientras millones de personas cantaban sus canciones, la cantante estaba perdiendo una batalla silenciosa contra una depresión que la fue desgastando poco a poco. Ofelia Cano, con un nudo en la garganta, ha compartido que Dulce había tenido múltiples intentos por superar su tristeza. Había recurrido a la ayuda profesional, intentó encontrar consuelo en la religión y en algunos momentos se refugió en el amor de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, parece que ninguna de estas soluciones logró curar la herida profunda que llevaba consigo. Las pérdidas personales, como la muerte de amigos cercanos y la distancia con algunos miembros de su familia, la hicieron sentir más sola de lo que cualquier persona podría imaginar. A pesar de ello, Dulce continuó trabajando, cantando, llenando estadios y creando música que trascendió generaciones. Pero en esos mismos escenarios, dentro de esos espacios iluminados, se escondía un ser humano marcado por la vulnerabilidad. Como cualquier otra persona, la cantante tenía sueños, miedos y secretos que no lograban ver la luz. En sus momentos más bajos, su dolor fue tan grande que sus canciones,
que parecían llenas de vida, en realidad hablaban de un alma rota. Además, la amistad que compartió con Ofelia Cano fue fundamental. Ofelia no solo fue su compañera en el escenario, sino que también fue un refugio donde Dulce encontró un poco de paz y comprensión. Era una amiga de verdad, capaz de ver más allá de la artista y comprender la mujer que había detrás de los escenarios. Y por eso, cuando Ofelia cuenta cómo Dulce deseaba que su partida fuera tratada con discreción y respeto, se siente un dolor profundo, no solo por el hecho de no haber podido cumplir su voluntad, sino porque esos deseos reflejaban el dolor oculto de la artista. La decisión de no ser expuesta públicamente fue clara, como un último acto de protección hacia su propia vida privada. Sin embargo, la industria y los medios no le dieron el respeto que merecía. Su fallecimiento fue cubierto como si fuera parte de un espectáculo más, un espectáculo triste que la persona detrás de la artista nunca deseó. Esto le dejó a Ofelia, y a muchos que conocieron la otra cara de Dulce, una sensación amarga de injusticia, pues la mujer que había dado tanto por su público no recibió la compasión y el respeto que merecía. A medida que la historia de Dulce se va revelando más profundamente, también lo hacen los detalles de su vida personal que pocas personas conocían. Aunque su voz era la que todos escuchaban, lo que se escuchaba en su corazón era un lamento constante, una batalla interna que nunca logró ganar completamente. Durante años, sus seguidores fueron testigos de su esfuerzo por mantener la imagen de una artista invencible, una mujer que siempre estaba allí para cantar, para dar lo mejor de sí misma, pero pocos sabían sobre los momentos de desolación que vivió en privado. Las dificultades emocionales de Dulce no solo se debieron a la soledad que sentía, sino también a una serie de relaciones familiares complicadas y de luchas personales que, aunque no visibles para el público, la marcaron de manera profunda. Ofelia Cano, quien estuvo cerca de ella en los momentos más duros, ha dicho que en varias ocasiones trató de darle apoyo, pero incluso los mejores amigos se ven impotentes ante una depresión que consume desde adentro. La tristeza de Dulce no era solo por la falta de amor o reconocimiento, sino por la desconexión con su entorno, por sentir que, a pesar de su fama, algo fundamental le faltaba: la paz interior. La música, como mencionamos, fue su forma de expresión, su manera de canalizar la angustia. Pero había algo aún más doloroso: la incomodidad con el mismo proceso de creación. Había días en los que se sentía agotada, en los que la inspiración no llegaba de manera natural, y los días en que el escenario, lejos de ser su refugio, se convertía en un campo de batalla. La rutina de estar constantemente en el ojo público, la presión de mantenerse relevante y la responsabilidad de siempre tener que sonreír ante las cámaras, la desgastaron más de lo que muchos imaginaban. El impacto de su vida y su trágica muerte también tocó a aquellos que la amaban y la conocían más allá de los escenarios. Ofelia Cano, en particular, fue una de las pocas personas que tuvo el privilegio de estar cerca de Dulce en sus últimos días, y el peso de no haber podido cumplir sus deseos la sigue atormentando. La voluntad de Dulce de no ser utilizada como un espectáculo más, incluso en su despedida, reflejaba su deseo de paz, de salir del ojo público y descansar finalmente. Pero en un giro doloroso, las decisiones que tomaron sus allegados no solo desobedecieron esa voluntad, sino que expusieron una vez más la realidad cruda de la vida en el entretenimiento, donde incluso la muerte puede ser manipulada para el consumo público. El legado de Dulce sigue vivo a través de sus canciones, esas que marcaron generaciones enteras y siguen sonando en el corazón de millones de personas. Su estilo único y su inconfundible voz dejaron una huella indeleble en la música mexicana, y si bien su carrera estuvo llena de éxitos y momentos de gloria, su vida personal nos enseña que las grandes estrellas también tienen momentos oscuros, batallas internas que a menudo quedan ocultas. Su carrera no fue solo un ascenso hacia la fama, sino una montaña rusa llena de emociones y desafíos que,
lejos de quedar atrás en el tiempo, hoy siguen impactando a quienes la admiraron. Ofelia Cano, quien compartió tantos años con Dulce, no solo recuerda los momentos de alegría y éxito que vivieron juntas, sino también los momentos de vulnerabilidad y fragilidad que la cantante enfrentaba. El contraste entre la artista que cantaba con tanta pasión en el escenario y la mujer que luchaba por encontrar paz interior es un recordatorio de que la vida de las celebridades no siempre es tan brillante como parece. Y aunque el público a menudo no ve más allá de la imagen de la estrella, hay mucho más en juego. La tristeza y la soledad, factores que a menudo acompañan a aquellos que brillan, fueron compañeros invisibles de Dulce durante muchos años. Lo que más duele al ver esta historia desde la perspectiva de Ofelia es saber que, a pesar de sus esfuerzos por ayudar, las decisiones que se tomaron después de la muerte de Dulce no solo fueron contrarias a su voluntad, sino que reflejaron una desconexión entre la imagen pública que se quería mostrar y la realidad de la persona que se fue. La falta de respeto a su deseo de privacidad, su deseo de ser despedida con dignidad, subraya un problema más grande dentro de la industria del espectáculo: la explotación de los sentimientos de los artistas, incluso después de su partida. A veces, nos olvidamos de que las figuras públicas son personas que también sufren, que también tienen sus propios miedos y tristezas. La sociedad tiende a verlas como figuras inquebrantables, como modelos de éxito que, por su propia naturaleza, deberían tener todo resuelto. Pero la realidad es muy diferente, como lo fue en el caso de Dulce. La cantante, como muchos artistas, sufrió en silencio y su trágica partida nos deja con una lección importante. Nadie, por famoso o admirado que sea, está exento de los problemas emocionales y personales que nos afectan a todos como seres humanos. Al reflexionar sobre la vida de Dulce y su partida, no podemos evitar pensar en las contradicciones que a menudo surgen entre lo que el público percibe y lo que realmente ocurre en la vida de un artista. Mientras que para muchos, ella siempre será la mujer poderosa sobre el escenario, la que iluminaba los escenarios con su energía. Para quienes la conocieron de cerca, como Ofelia Cano, Dulce era alguien profundamente vulnerable, que luchaba con un dolor que no podía expresar. La industria musical, como tantas otras en el entretenimiento, tiene esa capacidad de distorsionar la realidad, de hacer que una persona brille con luz propia mientras lidia con un cúmulo de sombras que nunca llegan a ser vistas. A medida que Ofelia fue compartiendo más detalles sobre su relación con Dulce, se hizo evidente que muchas veces la cantante se sentía incomprendida y atrapada en una vida que no era la que deseaba. Su verdadera voluntad, esa que nunca se cumplió, era ser respetada en su último adiós, alejada del ruido de los medios y de las expectativas de una industria que siempre la trató como un producto. Sus últimos deseos eran claros, pero en lugar de honrarlos, su partida fue utilizada como una oportunidad para mantener vivo el espectáculo que ella misma había luchado por abandonar en vida. Esto plantea una reflexión profunda sobre el respeto por la privacidad de los artistas, incluso después de su muerte. ¿Realmente logramos honrar a quienes admiramos si no respetamos su humanidad más allá de lo superficial? A través de su amistad con Dulce, Ofelia vio de primera mano cómo una estrella puede verse atrapada entre su propia imagen pública y el ser humano que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Si bien Dulce nunca dejó de brillar con su voz, en su vida privada sufría la presión de mantenerse a la altura de las expectativas ajenas. Esa dualidad, la de la estrella frente al mundo y la mujer de carne y hueso en su hogar, es algo con lo que muchos artistas viven en constante conflicto, y es que, a pesar de sus éxitos, a veces se sienten más solos que nunca. En su última etapa, Dulce anhelaba algo más que fama. Deseaba tranquilidad, intimidad y la posibilidad de ser recordada por lo que realmente era. Pero su muerte se convirtió en un espectáculo más, uno que no fue acorde con su voluntad. Esto es lo que realmente causa dolor a quienes la conocieron de cerca.
como Ofelia. La lucha por su privacidad no terminó al final de su vida, y ese es un tema que sigue abierto, ya que muchas veces no podemos dejar ir el personaje que construimos sobre un artista, incluso cuando ese artista ya no está. A lo largo de su carrera, Dulce dejó una marca imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de escucharla. Cada nota, cada interpretación reflejaba no solo su talento, sino también la intensidad de sus emociones. Sin embargo, su vida fuera del escenario nos enseña que la fama, aunque parece ser la llave a la felicidad, también puede ser una prisión. Si bien su voz resonó con fuerza en millones de hogares, en su vida privada se encontraba luchando contra los demonios de la soledad y la ansiedad, los cuales, lamentablemente, no pudieron ser sanados por su éxito profesional. Uno de los momentos más tristes de la historia de Dulce es el hecho de que, después de su muerte, no se cumplió lo que ella deseaba con tanto empeño. La imagen de la artista, como siempre ocurre con los grandes nombres, pasó por encima de la mujer que necesitaba descansar y ser recordada de una manera más íntima. El dolor de Ofelia Cano, al no haber podido cumplir con la última voluntad de su amiga, refleja la dura realidad de la industria del entretenimiento, donde a veces se olvida que los artistas también tienen derechos sobre cómo deben ser recordados, especialmente en los momentos más delicados de sus vidas. La historia de Dulce no es solo una historia de éxito y fama, es también una advertencia. Es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en los artistas. ¿Solo su música o también la persona detrás del escenario? En el caso de Dulce, su vida nos demuestra que el respeto hacia la humanidad de los artistas, incluso después de su partida, es esencial para preservar su legado de la manera que ellos hubieran deseado. Es hora de entender que la admiración por un artista debe ir más allá de la imagen pública, de la perfección del escenario. Debe incluir el respeto por sus deseos más profundos, aquellos que, a veces, se pierden en el ruido del espectáculo. Al final, la historia de Dulce es una de amor, lucha y sacrificio, y nos deja una importante lección. Más allá de la fama, los logros y las canciones que nos regaló, su vida nos recuerda lo importante que es valorar a la persona que está detrás del talento. A menudo, el brillo del escenario puede hacer que olvidemos que los artistas son humanos, con miedos, inseguridades y batallas personales que deben enfrentar lejos de la mirada pública. La figura de Dulce, tan poderosa en el escenario, también era frágil en su vida privada, y eso nos demuestra que incluso las personas más admiradas también necesitan comprensión y cuidado. Lo que ocurrió después de su muerte, cuando su voluntad no fue respetada y su despedida se convirtió en un acto de exhibición en lugar de un momento de privacidad y respeto, deja claro lo mucho que debemos cambiar como sociedad. Es fundamental aprender a tratar con dignidad a aquellos que nos han dado tanto, y eso incluye respetar sus últimos deseos, tal como lo haríamos con cualquier ser querido. El legado de Dulce sigue vivo en sus canciones, pero también debe permanecer en nuestra capacidad de recordarla como la persona que fue, compleja, apasionada, humana. Este video no solo tiene la intención de rendir homenaje a Dulce, sino también de crear conciencia sobre cómo manejamos la vida y la muerte de los artistas. Es una invitación a la reflexión para que, como público, podamos tener un mayor entendimiento y respeto hacia aquellos que nos dan su arte. No olvidemos que detrás de cada canción, detrás de cada éxito, hay historias de sacrificio y sufrimiento que no siempre conocemos. Al recordar a Dulce, no solo estamos rememorando a una cantante famosa, sino también a una mujer que, al igual que muchos otros artistas, vivió con el peso de las expectativas externas y la presión constante por ser perfecta. Y esto es algo que a menudo pasa desapercibido. Cuando miramos a una estrella, vemos la imagen que nos ofrecen, la perfección, la gloria, el talento sin límites. Pero detrás de esa imagen suele haber una historia mucho más profunda, llena de contradicciones, de sacrificios y sobre todo, de humanidad.
La vida de Dulce no fue un cuento de hadas. Fue una historia de éxito rotundo, pero también de momentos oscuros, en los que la tristeza y la soledad la acompañaron a pesar de estar rodeada de fans y luces brillantes. Y lo que resulta aún más doloroso es que, después de su partida, su voluntad, sus deseos más íntimos, fueron ignorados. ¿Por qué? Porque el espectáculo nunca termina, incluso cuando el alma del artista ya se ha ido. Por eso, la historia de Dulce debe abrir un debate más grande sobre el respeto hacia los artistas y la forma en que nos relacionamos con su legado. Si una persona se ha entregado tanto a su público, no solo en la música, sino en su vida misma, ¿acaso no merece que su última voluntad sea tomada en cuenta? ¿No debería su descanso y su memoria ser honrados de la misma forma en que ella nos honró con su arte? Quizás, si algo podemos aprender de esta historia, es que como público y sociedad debemos cuestionarnos cómo tratamos a aquellos que admiramos. Como admiradores, tenemos el poder de influir en el modo en que los artistas son recordados, y con ello, tenemos la responsabilidad de ser conscientes de la humanidad detrás de la fama. No podemos seguir considerando a los artistas como figuras inalcanzables y separadas de la realidad. Son seres humanos, como cualquiera de nosotros, con sus alegrías, sus penas y, por supuesto, sus derechos. Es hora de repensar cómo debemos actuar ante la muerte de un ícono. Si bien la tristeza es inevitable, debemos hacer un esfuerzo consciente por honrar el legado de manera respetuosa, cumpliendo los deseos de los artistas, incluso si eso significa alejarnos de la espectacularización que suele acompañar sus partidas. Es evidente que la industria del entretenimiento puede ser una máquina despiadada, que a menudo antepone la imagen pública y el espectáculo por encima de la esencia humana. Esto es algo que Dulce experimentó en carne propia. Su vida no fue solo una colección de éxitos musicales. Fue una travesía llena de altibajos emocionales y decisiones difíciles. Lamentablemente, a menudo los artistas como ella no tienen el espacio o la oportunidad de ser vistos como personas completas, sino como símbolos que pertenecen al público. Y en esta perspectiva, muchas veces se olvida lo más importante: respetar su ser, sus deseos y su humanidad. Dulce, como todos, tenía sueños, miedos y una voluntad de ser recordada de una manera que reflejara su verdadera esencia. Lamentablemente, esa voluntad no fue respetada tras su partida, y esa es una lección que todos debemos aprender como sociedad. Los artistas, como todos los seres humanos, tienen derecho a ser tratados con dignidad y a que sus deseos sean escuchados, especialmente cuando se trata de su memoria y su legado. Es vital que, como público, recordemos que estos artistas que tanto nos impactan con su arte son personas con una vida que, aunque no siempre está a la vista del público, es tan valiosa como la de cualquiera de nosotros. La muerte de un ícono como Dulce no solo debe ser un momento de tristeza, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo tratamos a las figuras públicas. ¿Les damos el respeto que merecen cuando ya no pueden hablar por sí mismos? ¿O dejamos que sus recuerdos se conviertan en una simple mercancía? El legado de Dulce debe trascender más allá de las melodías que nos acompañaron a lo largo de los años. Su vida, aunque llena de logros y admiración, también estuvo marcada por momentos de sufrimiento, y al final, como le ocurrió a tantos otros artistas, su historia se vio opacada por el espectáculo que la rodeó. La lección es clara. Debemos empezar a valorar a los artistas de manera integral, entendiendo que sus vidas, sus decisiones y sus derechos no terminan cuando dejan el escenario. La forma en que les damos la despedida, cómo honramos su memoria, dice mucho sobre nosotros como sociedad. Como público, tenemos la capacidad de cambiar la narrativa, de ser más conscientes de cómo nos relacionamos con las vidas de aquellos que nos han dado tanto. Es nuestra responsabilidad luchar por un entorno donde los deseos de los artistas sean respetados, tanto en vida como después de su muerte. Y si algo podemos aprender de la historia de Dulce, es que, al final, lo que más importa es la humanidad, no solo el talento. Al final,
Lo que nos deja la vida de Dulce es una profunda reflexión sobre lo que realmente significa el éxito y el precio que muchos artistas deben pagar por alcanzarlo. El brillo de los escenarios puede ser deslumbrante, pero como en el caso de Dulce, no siempre refleja la verdadera realidad detrás de esas luces. Es importante que como público aprendamos a mirar más allá de la fama y a recordar que, como seres humanos, todos, sin excepción, tenemos nuestras propias batallas internas que no siempre son visibles para el ojo público. El dolor de Dulce, sus luchas y su vulnerabilidad fueron, por supuesto, parte de la historia que construyó su vida. Pero lo que nos debe preocupar, como sociedad, es que muchos artistas, como ella, no tienen el espacio necesario para ser tratados como personas antes que como celebridades. Al final de su vida, su voluntad fue ignorada, y su legado, que debería haber sido honrado con respeto, fue tratado de una manera que despoja a cualquier ser humano de su dignidad. Cuando un artista como Dulce muere, lo menos que merecen es ser recordados con amor, con respeto y, sobre todo, con el cumplimiento de sus deseos más profundos. Deberíamos ser capaces de reconocer la humanidad de estas personas que, aunque ya no estén entre nosotros, siguen teniendo un impacto poderoso en nuestra cultura, nuestra memoria y nuestras emociones.